Vamos hoy a la palabra del Señor. Busquen sus Biblias de nuevo, ¿cierto? Filipenses. Estamos abordando el capítulo 2 esta mañana. Filipenses capítulo 2. Y lo que vamos a cubrir hoy es los versículos 1 al 4. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Este es el momento, hermanos, en el cual nuestros celulares deben estar en silencio. No es tiempo para contestar ni para consultar nada en tus celulares. Este es el tiempo de la palabra del Señor. Amén. Entonces, nuestra concentración debe estar aquí, en lo que se está exponiendo. Y esto es para todos los que estamos acá. Nadie está en excepción de esto. Así que les recuerdo eso, porque a veces se nos olvida, ¿no? Y basta una distracción y de pronto nos perdemos de lo que el Señor nos quiere hablar. Así que vaya ahí ese consejo. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Daremos lectura en el nombre del Señor. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te ruego, Señor, te pido en el nombre de Jesús, tú nos puedas hablar esta mañana a nosotros como iglesia local, Señor. Que seamos edificados, corregidos, desafiados, Señor, e instruidos, equipados por tu palabra esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. El nombre de esta predicación es una iglesia conforme al carácter de Jesucristo. Primera parte, amén. Una iglesia conforme al carácter de Jesucristo, primera parte. Un agricultor fue un día a comprobar el estado de sus campos para ver si estaban en sazón para la cosecha, acompañado de su hijita de corta edad. La niña, que no entendía de las artes de la labranza, observando las espigas, le dijo: mira, papá, algunas de las espigas están tiesas y erguidas, mientras que otras se tuercen, inclinando la cabeza hacia el suelo. Las que están erguidas y miran al cielo deben ser las buenas. ¿No es así? Las que se inclinan al suelo serán seguramente las malas, seguramente las peores. El padre cogió algunas espigas y le dijo: no, hija mía, fíjate bien. Observa y verás que estas espigas que con tanta altivez levantan su cabeza, lo hacen porque no tienen peso en su interior. Están completamente vacías de grano. Por contra, las que se doblan e inclinan con tanta modestia, lo hacen porque la vaina les pesa, pues están llenas de preciosos granos. La sabiduría es humilde, la altivez y la soberbia propias de quienes tienen la cabeza vacía, de los ignorantes. ¿Dónde estamos representados, hermanos, si fuésemos una u otra espiga? Para que nuestras vidas en Jesucristo tengan progreso, madurez, que es impostergable, ¿cierto? Es mandatorio que seamos personas, hombres y mujeres humildes. Hemos sido beneficiados por la obra del Señor Jesucristo de maneras probadas y con gozo debemos estar dispuestos para que siga obrando al hacernos más unidos en los propósitos de santificación congregacional y humildad que atiende a las necesidades de los demás antes que a las nuestras. El versículo 1 al 4 son como un llamamiento emotivo cuya intensidad parece indicar que entre los filipenses, al menos entre algunos de ellos, había ciertas disputas personales motivadas quizás por la ambición de honores y dignidad eclesiásticos, nos dice Hendriksen. El primer punto de esta predicación entonces es la apelación probada de Pablo. Amén. Dice el verso 2, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Pablo se ve entonces en la necesidad, amados hermanos, de apelar con argumentos
que él ya había visto en Filipos. Utiliza el término sí, ¿sí? No como poniendo en duda, sino más bien como queriendo enfatizar, ¿sí? No es que él estuviese poniendo en duda todas estas características, sino que más bien las iba a utilizar para atraer la atención de los filipenses hacia una mayor madurez. Dice el texto, estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto y compasión. Eso era parte de la iglesia en Filipos. Hendricks se nos dice, podríamos traducir, si hay pues en vosotros algún estímulo en Cristo, como ciertamente lo hay, si alguna súplica persuasiva que brote del amor, como en verdad es así, llenad la medida de mi gozo. Entonces, a través de estas experiencias en Filipenses, Pablo ahora apela a una mayor madurez en los filipenses, que superen esas diferencias que entre ellos ya estaban siendo parte de la vida normal de la congregación. La primera de ellos dice, si hay algún estímulo en Cristo. La NBI traduce esto, por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo. El gran ejemplo que hemos tenido es la vida de Pablo, ¿cierto? Una vida estimulada por esa unión con Cristo. Y fue un ejemplo para los filipenses. Estaban llamados ellos, como iglesia local, a vivir, a sufrir, a morir por el Señor, como hemos visto en las semanas anteriores. Y Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de eso. Tenían este estímulo en Cristo los filipenses, y más oportuno lo tenemos nosotros hoy. Yo pensaba en esto, y usted sabe bien que existen sustancias que son de tipo estimulantes, ¿no? Las más conocidas, quizás el café, a través de ese componente de la cafeína que se agrega en las bebidas energéticas, que con honestidad muchos de nosotros, al menos yo, de vez en cuando tomo. Ahora, eso produce un aumento en la concentración, una disminución del cansancio y de la fatiga. Imagine usted si esa sustancia exógena, de que viene de afuera y nos provoca algo en nuestro cuerpo, ahora se está hablando de un estímulo de carácter espiritual, del estímulo de la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuánto más visible entonces debiese ser ese estímulo en nuestras vidas? Debe reorientar nuestros propósitos, nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestras acciones, porque Cristo mismo está actuando en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo apela a eso, pero ahora él lo dirige en un objetivo específico, que lo vamos a ver en el versículo 2 posteriormente. Luego dice el texto, algún consuelo de amor. Pienso que la epístola a los filipenses es precisamente un consuelo de amor a una iglesia local. Y también lo es la propia experiencia del apóstol Pablo. Pablo estaba en una situación límite, recordemos, esperando su sentencia. Sin embargo, para él el morir era ganancia. Estar con Cristo era estar libre de todos esos problemas y sufrimientos. Sin embargo, ¿qué nos dice el texto en Filipenses 1, 24, 25? Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Luego en Filipenses 1, 8 dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con entrañable amor de Jesucristo. Entonces el apóstol da probadas, ¿cierto? A través de su propia experiencia, el amor que sentía por estos hermanos y la capacidad de postergar tal vez algo que era extraordinariamente mejor, como estar con el Señor, por causa de la edificación de los filipenses. Ahora, esta carta escrita por Pablo, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo hace al menos unos 2000 años, es también un consuelo de amor para nosotros. Debe serlo. Cuando otros hermanos te sirven, también es un consuelo de amor para ti. Cuando otros se preocupan de ti, es un consuelo de amor. Y esto nos lleva a una reflexión, amados hermanos. Y es que Dios hace uso de la agencia humana para traer ese consuelo de amor. Él soberanamente podría haber escogido otros medios. Podría haber enviado ángeles. Podría haber cambiado nuestra disposición interna, ¿no? Si Dios puede hacerlo. Sin embargo, ¿qué ha decidido Él? Utilizar simples vasos de barro, instrumentos en sus manos para traer consuelo de amor a otros. Los filipenses ciertamente tenían esto. Lo veían a través de esta epístola y lo veían en ese entrañable amor que el apóstol les mostraba cuando estaba con ellos. Cuando tengas la impresión de llamar a alguien, algún hermano en la fe, hazlo. Digo yo, siempre y cuando no sean las 2 de la mañana. Pero hazlo.
Cuando no ves a algún hermano o hermana en la reunión, envíale un mensaje. Pueden ser potentes consuelos de amor preparados por Dios para que nosotros los protagonicemos. Los filipenses ciertamente habían experimentado este consuelo de amor, como también lo hemos experimentado nosotros, amados hermanos. Alguna comunión del Espíritu. Filipenses 1:5 dice: por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, los filipenses, ¿cierto?, habían tenido una cercanía patente, demostrable con el apóstol, una comunión, digo yo, no de factura humana, una unión no por conveniencia, no por simpatía, una comunión que es producida por el Espíritu Santo. De hecho, difícilmente sería por simpatía, porque recordemos que el apóstol estaba preso, o por conveniencia. Esto era algo que había generado Dios mismo. La comunión del Espíritu es mayor que cualquier otro tipo de comunión. Mayor que la comunión que experimentan los hinchas del Colo-Colo. O de la U. O de River. Mucho mayor. Es una unión de carácter espiritual. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 y 14. Dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Escuche con atención el versículo 14. Él me glorificará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a glorificar el nombre de Jesucristo, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Es decir, hay una comunión en el Evangelio que resulta de la labor del Espíritu Santo en nosotros de glorificar a Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Luego dice: algún afecto y compasión. Los filipenses habían recibido el afecto entrañable del apóstol y la compasión de Dios al rescatarles, ¿cierto?, al salvarles. Colosenses 3:12 dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Amén. Revístanse de tierna compasión. Pablo entonces apela a todo esto, esta experiencia en la iglesia de Filipos, para establecer un desafío de mayor madurez que los llevara a resolver un sinnúmero de conflictos internos, rivalidades, envidias, egoísmos, que solamente iban a ser resueltos de esta forma, con un mayor grado de madurez. Y de paso, ese mayor grado de madurez en la iglesia de Filipos iba a producir en el apóstol Pablo un mayor gozo. Amén, un mayor gozo. Una pregunta antes de pasar al segundo punto de esta predicación. ¿Dios está obrando de manera visible como lo hacían los filipenses en nosotros como iglesia local? Ciertamente. Si no reconocemos el obrar de Dios entre nosotros, seríamos unos ciegos y mal agradecidos. Dios está obrando. Sin embargo, eso no quiere decir que la obra está acabada en nosotros. Aún hay asuntos que debemos necesariamente enfrentar, resolver, y Dios quiere que nosotros vayamos creciendo y madurando, que vayamos superando nuestras diferencias, que lleguemos a tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. De esa manera la iglesia se va purificando de sus escorias. No sé si usted entiende ese término de la escoria. Yo lo entiendo, pero quise buscar la definición. Dice: una sustancia vítrea formada por las impurezas que flota en el crisol de los hornos metalúrgicos. Es decir, cuando, por ejemplo, se funde el oro, queda oro puro y se separa la escoria. Dios quiere que nosotros, como creyentes, como iglesia local, vayamos siendo purificados de todas esas escorias que aún arrastramos. Hemos sido beneficiados entonces por la obra del Señor de maneras probadas. Lo podemos ver, lo podemos percibir. Y con gozo debemos estar dispuestos para que Dios siga obrando, que nos haga más unidos en los propósitos de santificación y que nos dé la humildad para atender las necesidades de otros, incluso antes que las nuestras. El segundo punto de esta predicación nos habla del gozo. Y yo le he colocado el gozo completo de un siervo. ¿Cuál es el gozo completo de un siervo? Para eso recurrimos a la misma epístola para ver qué era lo que al apóstol Pablo le proporcionaba gozo. Filipenses 1:4 dice: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Pablo oraba ciertamente entonces con gozo,
producto que conocía a esta iglesia, tenía comunión en el Evangelio, como hemos visto, pero, y aquí está el pero, no eran una iglesia perfecta, como no existe, desde que se inició la iglesia hasta este mismo segundo, no existe una iglesia perfecta. Sin embargo, el apóstol oraba con gozo. Dice Warren Wiersbe, cuando Epafrodito trajo la ofrenda generosa de la iglesia en Filipos y las buenas nuevas del interés profundo por Pablo, también trajo las malas noticias de una posible división en la iglesia. Aparentemente había un peligro doble para la unidad de la iglesia: los falsos maestros que venían de afuera y los conflictos internos entre algunos miembros. Sin embargo, eso no estorbó para que Pablo pudiese orar por los filipenses con gozo. Y una pregunta para nosotros, amados hermanos, hoy: cuando conocemos las falencias del carácter de otro hermano, cuando algo en otro hermano te molesta o incluso te ofende, ¿dejamos de orar con gozo por él? ¿Como que lo borramos de nuestra lista de oración? ¿O por el contrario, seguimos orando? El apóstol Pablo nos muestra aquí que a pesar de las falencias de esta congregación, él está dispuesto a seguir orando por ellos. Debemos orar los unos por los otros. Amén. A pesar de nuestras debilidades, falencias. Filipenses 2, otro aspecto que le proporcionaba gozo al apóstol. Filipenses capítulo 2, verso 14, 17, dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones, ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de Dios, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. El progreso en santidad, que incluye el no murmurar, no caer en discusiones y ser luz en medio de las tinieblas, tener firmeza en la palabra de Dios, era otro aspecto que producía gozo en la vida de Pablo, y él quería compartirlo con estos filipenses, incluso a costa de ese sacrificio personal que él estaba en disposición de pagar. Observamos ahora lo que completa el gozo del apóstol Pablo, ¿no? Hagan completo mi gozo, y ahí viene, ¿cierto?, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo nos enseña que su gozo no estaba basado en su bienestar personal, sino en el de los demás. Él experimenta gozo cuando ve a la iglesia madurar. Él, como habíamos dicho en 1:6, ¿no?, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar. Eso hacía que el apóstol tuviese gozo en su corazón. Iglesia, pregunta de análisis para nosotros esta mañana: ¿qué incrementa nuestro gozo hoy? ¿Lo terrenal y pasajero? ¿Lo eterno y celestial? ¿Los avances del trabajo, del negocio? Quizás lo más preocupante es si habrá un lugar para incrementar el gozo con los progresos de la espiritualidad, con los progresos de la iglesia local. ¿Te proporciona gozo eso? Hay personas que viven todo el año pensando en sus vacaciones, en enero, en febrero. Con ese propósito ahorran dinero durante todo el año para alcanzar esas vacaciones. Eso les proporciona gozo. Tanto cuando se cumplen las vacaciones como cuando van juntando ese dinero. No, esto es para las vacaciones. Pero basta un imprevisto. Basta que tal vez haya algún problema de salud u otro tipo para que ese dinero se consuma y se frustre ese gozo parcial y terrenal. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de otro tipo de gozo que no está condicionado a las situaciones terrenales. Es un gozo de carácter espiritual que mira el progreso del Evangelio, la gloria de Cristo, y que los hermanos en la fe estén reflejando más a Cristo. Recordamos que el apóstol aquí estaba escribiendo desde una cárcel en Roma, hermanos. El corazón del siervo del Señor entonces encuentra su completo gozo en los asuntos del reino de Dios. Nuestra oración debiese ser que nuestros patrones de pensamiento, que muchas veces el mundo está imprimiendo con
mucho poder, mucha frecuencia, sean sacados y que Dios renueve este gozo supremo respecto de los asuntos del reino de los cielos. Aunque los avances puedan ser tímidos y pequeños, en santidad, en unidad, eso tiene que proporcionarnos gozo, amados hermanos. Ahora recordemos que todo lo relatado en el versículo, ¿cierto? En el versículo 1, había sido experimentado por los filipenses, y ahora entonces el apóstol espera y como que les deja tarea, ¿no? Que sean de ese mismo sentir, que conserven el mismo amor, la unidad del espíritu, que estén dedicados a un mismo propósito. Dice Hendrickson, en verdad, la iglesia de Filipos se distinguía por muchas y excelentes cualidades. Pablo llama a sus miembros, hermanos míos, amados y añorados, mi gozo y corona, Filipenses 4:1. Cálidamente los alababa por su comunión en el Evangelio y por su generosidad. Pero, como sucede con frecuencia, los asuntos de la casa no marchaban tan bien como los asuntos de afuera. Había ciertos disturbios en la casa. ¿Eran los miembros demasiado severos con otros? ¿No se soportaban? ¿Había quizás entre ellos quienes exageraban los defectos de los demás y al mismo tiempo minimizaban sus virtudes? Eso nos lleva a la necesidad, iglesia, de ser de un mismo sentir en el punto que sigue. Pablo escribe a los romanos y nos aporta una mayor claridad en este significado de mismo sentir. Dice Romanos 12:16, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Y sabe quién sale a colación nuevamente aquí? Evodia y Síntique. Ya las hemos nombrado varias veces en esta serie, pues ellas son una muestra precisamente de lo que no es el mismo sentir. Ellas no estaban en el mismo sentir. Y aquí quiero agregar otra observación respecto de Evodia y Síntique, y es que Pablo hace una nota pública en una carta que iba a ser leída de manera pública, una nota personal en una carta que estaba destinada a leerse en la congregación. Podríamos decir, Pablo quiere avergonzar a Evodia y Síntique, podríamos decir nosotros. Sin embargo, el asunto debió ser tan serio que Pablo no vio otra posibilidad, sino que a decir con sus nombres, aludir a estas dos mujeres que estaban trayendo división. Probablemente esa división ya estaba alcanzando al resto de la congregación, como observábamos también la semana anterior. Recordemos esa nota en 4:2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Evangelio. Para que una congregación tenga un mismo sentir, amados hermanos, quienes integran esa congregación deben ser hombres y mujeres humildes. Cualidad muy poco desarrollada, porque antagoniza con nuestro pecado, y nuestro pecado nos invita al orgullo. Amén. Pero además, en una sociedad como la que vivimos hoy, no es precisamente muy valorada la humildad. Estamos en la época de la reivindicación de los derechos. Y eso muchas veces compite con un espíritu humilde. Para ser de un mismo sentir, de manera práctica y directa, lo que tenemos que hacer muchas veces es menguar, es ceder, es callar. Luego dice, conservando el mismo amor. Los filipenses habían mostrado su cuidado al apóstol Pablo, una manifestación de amor, de una manera práctica. Filipenses 4:10 dice, me alegré grandemente en el amor, ya que al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Podemos verbalizar mucho respecto del amor. Sin embargo, solo será visible a través de hechos concretos. Amén. Y el amor que debemos manifestarnos entre nosotros no puede agotarse. ¿Por qué dice usted? Porque a nosotros nos amó Dios primero. Y el amor de Dios no se agota jamás. Por lo tanto, debemos nosotros también reflejar ese amor. Recordé una época donde como iglesia local teníamos mucha actividad. Y sé que muchos sirvieron en esa época de manera honesta al Señor, con su corazón. Sin embargo, se cansaron.
se sintieron defraudados por los resultados y muchas veces las respuestas de las personas. A todos ellos, permítame recordarles esto: Dios no nos ha dejado de amar por ningún segundo. Dios no te ama en base a tu rendimiento. Debemos entonces emular ese amor incondicional que Dios nos da hacia los demás. Parece algo difícil. De hecho, esta porción bíblica, creo que junto con la de la semana pasada, parece algo difícil de practicar. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Sí? Quiere decir que sí podemos conservar un mismo amor, a pesar de ser defraudados, a pesar de recibir muchas veces puñaladas por la espalda, a pesar de tantas situaciones que pasan en el contexto de una iglesia o de una familia. Sí podemos seguir amando, porque Dios nos ha amado primero. Apocalipsis capítulo 2, versos 4 al 5 dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar, si no te arrepientes. Lo siguiente es unidos en espíritu. Unidos en espíritu. Recordemos que la reiteración no es accidental, sino intencional en la Escritura. Cuando usted ve algo que se repite, eso tiene una intención de parte de Dios en su revelación. Una vez más, al igual que la semana anterior, que leíamos en Filipenses 1:27, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, de manera similar, llama a que estén unidos en el espíritu. Pablo quería enfatizar esta necesaria unidad en el espíritu. La NBI traduce unidos en alma, ¿sí? Un tipo de unidad que proviene desde dentro, no es fingida, no es conveniente, es ese tipo de unidad que solo Dios puede crear en el contexto de su iglesia. La unión a la cual apunta Pablo es la misma unión a la cual se refirió nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:21. Juan 17:21 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al menos 3 cualidades de este tipo de unidad que Dios nos demanda, ¿no? Somos llamados a ser uno. No es simplemente una unidad externa, no es uniformidad sectaria. ¿Ha notado en la secta? Todos se visten igual, usan el mismo bolso, el mismo color de camisa. Hay uniformidad externa, por presión externa. No, la unidad que Dios nos pide es una unidad del Espíritu. Amén, de la obra de gracia que Él ha hecho en nosotros. Una unidad, y esto es un gran desafío, una unidad parecida a la que tiene el Padre y el Hijo. Amén. Dice: como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Esa es una unidad eterna, hermanos. Lo que ocurre aquí en una iglesia local como esta no son muchas casualidades, muchos accidentes, muchas coincidencias de personas conociéndose, llegando desde otros países, haciendo nexos, relaciones. Lo que ocurre en una iglesia local como esta es Dios mismo obrando, Dios mismo reuniéndonos para que seamos de un mismo espíritu. Esto es lo que va a completar el gozo del apóstol. El apóstol Pablo, que ya no está con nosotros, como es obvio. Sin embargo, más importante aún, es que nosotros, al procurar todas estas cosas, estamos complaciendo a Dios al obedecerle. Porque, como hemos visto recién, fue también la oración de nuestro Señor Jesucristo. Que sean uno, para que el mundo crea. La semana anterior recordamos la enseñanza de Santiago respecto de la murmuración y de los efesios que eran llamados a cultivar la unidad, la mansedumbre, la paciencia, a soportarse en amor. Quiero agregar esta mañana otro elemento que colabora a la unión del Espíritu. Y quiero llevarlos a 1 Corintios 8, 9, 13. 1 Corintios 8, 9, 13. Dice: pero tengan cuidado
no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Hoy ciertamente no tenemos este problema de los sacrificados a los ídolos, pero enfrentamos el mismo fenómeno con una distinta presentación. Tenemos nuestra libertad, ¿sí? En consecuencia tenemos nuestros derechos. Y en ocasiones podemos argumentar, pero esto la Biblia no me lo prohíbe. ¿Ha escuchado usted eso? Yo lo voy a hacer porque la Biblia no me lo prohíbe. Pero aquí el texto nos está enseñando de que si yo hago algo que daña la conciencia de mi hermano o hermanos en la fe, si es piedra de tropiezo, sea cual sea esta actitud, entonces es una actualización a lo que era sacrificado a los ídolos en su contexto. En consecuencia, hay cosas que no van a estar literalmente en la Escritura, pero por amor a mis hermanos, yo no voy a hacer. Amén. Podemos dar muchos ejemplos. Pienso que quizás uno de los más actuales es el asunto del beber o no beber alcohol. ¿Pueden los creyentes beber alcohol? ¿Puede un creyente tomar cerveza? Por supuesto que puede. Ahora, en un contexto de compartir con otros hermanos en la fe, y si hay una persona que quizás es nueva en la fe, y eso va a dañar su conciencia, si me ve tomando a mí, por ejemplo, como pastor, me ve tomando una cerveza y eso va a dañar su conciencia, ¿qué debiese hacer yo delante del texto que hemos leído en Corintios? Debiese abstenerme. Amén. A eso estamos apuntando. Y esas actitudes, hermanos, así como en ese ejemplo hay muchas. Y para ser más unidos, para progresar en la fe, para resolver nuestros conflictos, tenemos que muchas veces ceder. Tenemos que, por la causa de la debilidad de otros, detenernos. Otro punto más es dedicados a un mismo propósito o pensamiento, como traduce la NBI. La palabra evangelio en esta corta epístola de 4 capítulos aparece 9 veces. Nos permite inferir el propósito, no de la carta de Pablo a los filipenses. De esas 9 veces, 4 hace referencia a la iglesia en Filipos propiamente tal. Permítame leerle. 1:5 dice, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. 1:7, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, ustedes son participantes conmigo de la gracia. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. La dedicación de la iglesia en Filipos, por tanto, debiese estar centrada en Cristo y su evangelio. Y más ampliamente, la dedicación de cualquier iglesia local que se diga cristiana debe tener el mismo énfasis y propósito: Cristo y su evangelio. Pero ¿qué pasa con nosotros los hombres? Somos fácilmente descarriables, utilizando este término que ocupamos mucho acá en Chile, ¿no? Imponemos nuestros propios objetivos al propósito de la iglesia. El jueves pasado tuve la oportunidad de conversar con el pastor Víctor Archila en el programa radial, y él justamente hacía una alusión respecto de esto. Muchas veces el propósito que abrazamos los hombres es llenar los auditorios, es convocar más gente. Lamentablemente, muchas veces, para realizar ese objetivo, hay que diluir el evangelio. Hay que hablar de un evangelio que te motiva, pero que no te salva. Un evangelio que te hace soñar en este mundo, pero que no te santifica. Y claro, se llenan los lugares y pasa un tiempo y hay que comprar un lugar más grande, porque tal como describe Pablo a Timoteo, ¿cierto?
empezamos a predicar cosas conforme a las concupiscencias de los corazones. Que el Señor nos libre. Nuestro propósito como iglesia local no es tener más personas. Amén. Ni siquiera es tener un lugar propio o tener la logística necesaria para que la iglesia mejore. Escuche bien, iglesia. Nuestro propósito central es ser fiel a Cristo y su evangelio. Nuestro propósito central es ser fiel a Cristo y su evangelio. Lo que suceda producto de eso está en manos de Dios. Lo que suceda producto de eso está en manos de Dios. Recordemos una vez más que hemos sido beneficiados, me parece que están golpeando ahí la puerta. Hemos sido beneficiados por la obra de Cristo de maneras probadas. Y con gozo debemos estar dispuestos para que Dios siga obrando, al hacernos más unidos en los propósitos de santificación congregacional y humildad que atiende a las necesidades de los demás antes que a las nuestras. Ahora, en el tercer y último punto de esta predicación, el apóstol como que nos da la clave para que esto funcione. Por eso el punto número 3 dice: considera a tu hermano más importante que tú. Y leemos en el verso 3: no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. ¿Quiénes habían sido motivados por egoísmo y vanagloria? Lo vimos en Filipenses 1:17, dice: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustias en mis prisiones. Decíamos en esa oportunidad que estos hombres en Roma no podríamos considerarlos falsos maestros, ni siquiera falsos hermanos. Es decir, esta actitud también estaba presente en algunos miembros de la iglesia de Filipos, ¿sí? Una actitud motivada por el egoísmo y la vanagloria. Había diferencias entre ellos, como muchas veces también hay diferencias entre nosotros. Amén. El egoísmo se centra en sí mismo. Entonces será una piedra en el zapato constante para los propósitos que Dios nos ha revelado para la iglesia local. Dice Hendrickson: los filipenses no deben ser movidos por rivalidad, por motivos egoístas, buscando su propio honor y prestigio, como ciertos predicadores de Roma. Egoísmo es interesarse, preocuparse o cuidarse de uno mismo con exclusión de los demás. Ahora, aplique este concepto a la iglesia local, que se supone que somos el cuerpo de Cristo. Como que no anda, ¿no? Como que no ensambla el ser egoísta y el ser parte del cuerpo de Cristo. La vanagloria, el origen del significado de la palabra vanaglorioso o jactancioso es fuelle o bolsa de aire. Algo vacío, ¿no? Detrás de la fanfarroneada jactanciosa por lo general está la presunción, el orgullo y la sobreestimación de la importancia o capacidades de uno mismo. Aquí, para ofrecer el contraste, dice: el amor no es presumido, el amor se preocupa en dar de sí mismo en lugar de enaltecerse a sí mismo con orgullo necio. El Señor Jesús dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, en Lucas 14:11. Y Gálatas 5:26 nos recuerda: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El mandato apostólico es tajante. Aquí dice: no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque el fundamento, la roca, quien dio existencia a la iglesia, nos dejó ejemplo aquí mismo, Filipenses 2, 5, 6, como veremos la próxima semana. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ese es el ejemplo que tenemos por delante. Entonces, cuando nos empezamos a llenar de helio, hermano, usted sabe lo que le ponen a los globos, ¿no? Helio, para que empezamos a volar, a sentirnos que estamos por sobre los demás. Debemos recordar la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Será una buena aguja para que volvamos al lugar desde donde nunca tenemos que salir. Cuando comenzamos a abrigar pensamientos y actitudes de egoísmo y de vanagloria, debemos enmendar con prontitud nuestro camino. En lugar de esa actitud de vanagloria y egoísmo, ¿qué debemos hacer? Aquí el apóstol Pablo nos ofrece la otra cara de la moneda.
sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esta expresión, una expresión radical, ¿cierto?, que los cristianos de todos los tiempos necesitamos oír y practicar. Cuanto más nos acerquemos a vivirla, imagínense, cuanto más nos acerquemos a una actitud humilde que considere al otro más importante, entonces va a haber más amor entre nosotros y menos conflictos, menos división. Dice, el egoísmo puede arruinar a una iglesia, pero la humildad sincera puede edificarla. Humildad es la feliz condición que resulta cuando todo miembro de la iglesia se estima inferior a los demás, cuando se aman los unos a los otros con amor fraternal y cuando, en cuanto a la honra, se prefieren los unos a los otros, nos dice otra vez Hendrickson. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo, dice Samuel Vila. Solamente revestidos de la humildad podremos hacer lo que el texto nos dice: considere al otro como más importante que a sí mismo. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 5:5, nos habla en un mismo sentido. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Pero mira lo que sigue. Y todos, es decir, a todos los que Pedro les estaba escribiendo, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Imagina la armonía, la unidad, el amor de una iglesia local, de una familia o nuestras relaciones interpersonales si viviéramos con esta humildad que nos señala el texto. No buscando cada uno, el verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Debemos recordar que Filipos era una ciudad cosmopolita, es decir, convivían personas de diferentes lugares con distintos trasfondos. Y el mejor ejemplo para sostener esto es volver al libro de Hechos, capítulo 16, ¿no? Fue convertida una mujer judía comerciante que se llamaba Lidia, probablemente la joven esclava de origen griego, liberada de un espíritu de adivinación, y por último el carcelero, probablemente romano, quien servía a esta colonia romana en Filipos. Así de heterogénea era la iglesia de Filipos, así de diferente. Así de heterogénea también es la iglesia local, en su contexto. Somos personas de distintos orígenes, distintos trasfondos. Sin embargo, esto no nos justifica para no estar unidos. Esto no nos justifica para no cubrir el interés de los demás. Pablo dio ejemplo de esto a los filipenses. En tanto, él sabía que estar con el Señor era mucho mejor. Ese era su interés, podríamos decir. Él sabía que ahora si se quedaba ahí, iba a poder cubrir las necesidades espirituales de los filipenses. Entonces, posterga su propio interés para servir al interés de la iglesia. Nuestro programa de origen, por así decirlo, aquí sí, es velar por nuestros propios intereses. Venimos de fábrica, sí. Ahora, una vez en Cristo, eso tiene que cambiar. De hecho, debe ser resultado del nuevo nacimiento. Ahora, este cambio de chip, digámoslo así, ¿es un cambio instantáneo? No, por supuesto que no. Y esta propia carta nos ratifica esto. Pablo está escribiendo a cristianos que por lo menos algunos de ellos debiesen haber tenido 10 años de profesión cristiana, señalándoles que velaran no por sus intereses personales, sino por los de los demás. La palabra de Dios esta mañana entonces nos descubre. Pero si somos honestos, es algo que podemos constatar al observarnos a nosotros mismos. Aún siendo cristianos, aún teniendo 10, 20 o 30 años en la iglesia, seguimos muchas veces sobreponiendo nuestros propios intereses. Siempre, si ese es el problema, siempre. Nunca hay lugar para el otro, siempre estamos nosotros primero. Recordemos lo dicho por el apóstol en Romanos 15, 1 y 2. Dice así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Entonces no es que vamos a servir a cualquier tipo de interés, sino a un interés que edifica. No, si usted va a servir al interés del hermano que está pecando, no. Es el interés que edifica, que santifica, que fortalece, que consuela.
Los hombres, se ha dicho con claridad, somos pendulares, vamos de un extremo a otro. Recuerdo en una época reciente en la iglesia, al menos acá en Chile, se enfatizó la importancia de la familia. Eso llevó a muchos creyentes a dejar de congregarse el día domingo. O sea, el día domingo es el único día que yo tengo para estar con mi familia. Entonces, voy a ir una vez al mes a la iglesia. Bueno, después esa una vez al mes, después no fueron más, básicamente, porque tenían que estar con la familia. Pusieron su propio interés, algo porque estamos de acuerdo que para Dios la familia es importante. Pero ahí usted ve cómo los hombres somos capaces de tergiversar algo bueno y transformarlo en algo pecaminoso. Pero se sobrepuso bajo ese predicamento el interés personal por sobre el interés de la iglesia local. ¿Qué pasa al final de esa ecuación? ¿Qué pasa con los años? Hermano, se desvincula de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, y de paso pierde a su familia. O sea, no gana por ningún lado. No gana por ningún lado. Así de pendulares somos nosotros los seres humanos. Pasamos de un lado a otro. Tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que pedirle al Señor nos haga personas equilibradas. Lo que sí es claro es que no podemos esperar nada bueno si solamente atendemos nuestros propios intereses. Gálatas 6:10 dice así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, pero de manera enfocada y especial, específicamente a los de la familia de la fe. No hay forma de satisfacer los reales intereses de otros sin que eso nos cueste un sacrificio. Amén. Por eso el texto dice que no debemos buscar nuestro propio interés, sino el de otros. Permítame ilustrar esto, o aplicarlo más bien. Si quieres tener herramientas para educar a tus hijos y responder sus inquietudes actuales, deberás sacrificar tus horas de descanso para orar por ellos y buscar herramientas que te ayuden a responder bíblicamente los desafíos que ellos te están planteando. Amén. Estás sacrificando el interés del descanso por el de tus hijos. Si vas a visitar a un hermano que está enfrentando un tiempo difícil, seguramente tendrás que sacrificar las horas de compartir con tu familia o tu esposa. Ahora, no es que vayamos a hacer de esto una norma, porque si lo hacemos una norma nos cargamos hacia el activismo. Pero debemos de poner nuestros intereses para atender los intereses de otros por el fruto, ¿cierto? Por el cuidado mutuo, como dice 1 Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Nuestro mayor problema, amado congregación, ya voy terminando, es que nuestro interés está siempre primero. ¿Sí? En la lista siempre somos los primeros. Vivimos en la sociedad del yo, en la sociedad de la autopreservación a cualquier precio, y sus patrones nos permean. Imagine usted, si permearon a los filipenses hace 2000 años en una sociedad mucho más simple que la nuestra, cuanto más hoy. Es un pecado del cual debemos arrepentirnos. Dios entonces nos puede enseñar a través de este texto la manera correcta, el sentido correcto con el cual debemos vivir. Hemos sido beneficiados por la obra del Señor de maneras probadas y con gozo debemos estar dispuestos para que Dios siga obrando al hacernos más unidos en los propósitos de santificación congregacional y que la humildad pueda atender a las necesidades de los demás, incluso antes que las nuestras. Con pasajes como este, hermanos, frente a nuestros ojos, debemos reconocer lo mucho que nos falta. Lo mucho que nos falta crecer. Sin embargo, nos gozamos en que Dios está obrando y algo muy particular en la soberanía de Dios, Él quiso que tú escucharas este mensaje y que te hagas responsable de lo que has oído, sabiendo que todos aquellos que quieren vivir agradando al Señor, sometidos a su palabra, serán guiados y fortalecidos por Él para hacer algo que cuando lo leemos nos suena tan ajeno, ¿no? A nuestra realidad, a nuestras intenciones muchas veces, pero que sin embargo es posible alcanzar y correr en pos de estas metas, porque es la voluntad de Dios revelada. Y el que sigue la voluntad de Dios revelada no va a ser defraudado, porque Dios quiere que vivamos de esta manera. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana
por este texto. La verdad, exponernos a él nos permite darnos cuenta lo mucho que nos falta en este caminar, lo mucho que la sociedad nos ha influenciado e incluso lo mucho que el pecado aún está latente y patente en nuestras decisiones. Te pedimos, por lo tanto, que tú primero nos perdones, Señor, y que reformes nuestros corazones, que nos permitas vivir conforme a tu palabra, día tras día, Señor, y que podamos ser santificados, Señor, que enfrentemos nuestras diferencias y nuestras divisiones, cultivando un espíritu de humildad, muchas veces callando, muchas veces cediendo, Señor, y que podamos avanzar así a reflejar el carácter de tu Hijo Jesucristo, como veremos con mayor detalle la próxima semana. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.